por haber venido. Gaurkoan, gure herriarteko folklore 14. jaialdiaren bigarren eguna dugu, atzo musika eguna eduki genuen, gaur dantza eguna dugu. Eta ia atzokoa bezain ondo ateratzen zaio gaurkoan. Hoy vamos a celebrar la segunda sesión del festival, del 14º Festival de Folklore, y vamos a tener con nosotros 3 grupos. Lehenengoa, gaurko emanaldia irekiko duena, talde anfitrioia da, Ibarrakaldu dantza taldea, eta gero konbidaturik ekarri ditugun beste bi talde. Portugaletik, Vilaberde herritik, Miño beherako dantza talde bat etorriko zaigu, Vilaberdeko folklore taldea, eta ondoren, Extremaduratik, ia, Huelva ondoan dagoen herri batetik, Fregenal de la Sierra deitzen da herriak, bertatik datorren Los Jateros taldea. Vamos a tener con nosotros hoy 3 grupos. El grupo anfitrión, como siempre, el Ibarrakaldu, que será el que abra y cierre la sesión de hoy. Y luego tendremos con nosotros a los 2 grupos invitados, que nos vienen este año de Portugal, de la localidad de Villaverde, de la región del Bajo Miño, y el grupo Los Jateros, de la localidad Fregenal de la Sierra, de Extremadura. A ver si os gusta tanto como nos gustó la sesión de ayer. Eta besterik gabe, ja hasiera emango dugu gaurko emanaldiari, Ibarrakaldu dantza taldearekin hasiko gara, eta lehenengo zatian, esan behar dizuet, zati bi egingo ditugula, lehenengoan ibiliko dira dantza taldeak esan dudan ordenean, Ibarrakaldu, Vilaberdekoak eta Jateroak, eta gero atsedenaldi txiki bat egingo dugu, 5 minutuko dugu, eta gero ondoren berriro izango ditugu portugesak, Extremadurakoak, eta bukatzeko isteko Ibarrakaldu. Vamos a hacer 2 partes, entre las 2 haremos un pequeño descanso de 5 minutos así. La primera tendremos al Ibarrakaldu, a los Jateros, a los de Villaverde, luego los Jateros, descansito, y luego Villaverde, Jateros, y para cerrar el Ibarrakaldu. Y va a comenzar el Ibarrakaldu con danzas de Navarra, danzas de la Ribera de Navarra, las danzas de la localidad de Cortes. Unas danzas en las que se mezclan paloteados y trenzados de cintas. Son unas danzas muy vivas, a ver si os gustan. Eta besterik gabe, zuekin Ibarrakaldu dantza taldea.
Ibarrakaldo dantza taldearen ondoren, gurekin, Portugaletik datozen gure lagunak. Bilaberdeko folklore taldea, esango dugu gurekin. Lehen esan dudan bezala, Portugaleko iparraldetik datoz, Baixo Miño eskualdetik. Taldeak ia 60 urte ditu. 1958 sortu zuten eta eskualde hartako folklorea eta sustatzeko. Euren dantza nagusiak, mailau, ira, txulas eta modaz ditzen dira. Eta euren jantzi erakusgarriena edo traje de enkosta edo deitzen dara. Normalean erabiltzen duten musika taldea, akordioiak, kabakiño, biola baragesak, biolao, flauta dekanak, bongo eta perkusio beste tresna batzuk osatzen dute. Jaialdi bi antolatzen dituzte, San Antonio folklore jaialdia do, Espainia eta Portugaleko folklore edo jorratzen duna, eta gero beste jaialdi bat egiten dute nazioarteko dana. Lehenengo zatian, bost dantza eskainiko dizkigute, Maiao de Ira Omeio, Maruginia, Chula da Ribeira de Neiva, Pira da Cruz eta Pira en Moito. Vamos a tener con nosotros ahora, después de la actuación del Ibarrakaldo, vamos a tener al grupo de Villaverde, como os he dicho al principio, es un grupo que viene del norte de Portugal, de la zona del Baixo Miño. Es un grupo creado en 1958 para recuperar y potenciar el folclore de aquella comarca y tiene su base en unas danzas características de aquella zona, que son el Maiao, que es la danza estelar de aquella zona, el Vira, chulas, modas. El traje más peculiar que tienen es el que llaman traje de encosta. El grupo de música que suelen utilizar para acompañar las danzas está compuesto de acordeón, cavaquinho, viola braguesa, violao, flauta de cana, bongo y demás instrumentos de percusión. Organizan dos festivales de folclore, uno de ámbito español y lusitano y otro festival internacional. Y es socio fundador de la Federación de Folclore Portugués. Recibió la medalla de mérito municipal al cumplir los 25 años en 1983 y está declarado como institución de utilidad pública. Van a ofrecernos 5 danzas. La primera es el Maiao de Ira Omeio, la Marugiña, que es una pira de ronda, Chula da Ribeira de Neiva, Pira de Cruz y Pira en Moito. Eta besterik gabe, zuekin, Vilaberdeko folklore taldea.
Mikroa pilarik gabe gelditu da, baina aleginak egingo ditugula zen egiteko. Baina, ondo aditzen da. Ondo entzuten da? Bueno, orain, Portugaleko lagunen lehenengo lana. Bezain laster, gurekin izango ditugu Extremaduratik datozen gure lagunak, Los Gateros, izena dugu taldeak, Regional de la Sierratik, datoz. 1975 sortu zen taldea, eta hasieran sortu zen hango Andramariari zaizkion dantzak eta egiteko, erremediotako Andramariari egiten zaizkio. Baina gero, urteak pasata hasi ziren Extremadura osoko dantzak eta kantuak eta biltzen. Estatu osoan, baina baita ia Europa osoan ibili da taldea. Eta ez bakarrik Europan. Ameriketan ere ibiliak dira eta Argentinan ere egin dituzte emanaldi batzuk. Badute eskola bat, dantza eta kantu eskola, eta hori da euren arroi edo mintegia. 200 lagunek osatzen dute eskola hori. Eta nazioarteko folklore jaialdi bat antolatzen dutean. Orain dela, 29 urtetik edo. 300 lagunek osatzen dute taldea, baina nagusiena 70. Bueno, después de la actuación del grupo de Villaverde, vamos a tener con nosotros al grupo Los Gateros, que vienen de la localidad regional de la Sierra, de Extremadura. Es un grupo que se creó en el 1965, inicialmente para realizar las danzas que se hacen en honor de su patrona, que es la Virgen de los Remedios. Pero posteriormente pues, se dedicaron a recoger cantos y bailes de toda Extremadura. Han andado dando a conocer el folclore de Extremadura no solo por todo el estado, sino por toda Europa e incluso han llegado a las Américas, han estado en Argentina. Organizan un festival internacional de folclore desde hace 29 años y tienen una escuela de danzas y cantos que es la cantera de ellos. Componen unos 200 alumnos y alumnas. Todo el grupo lo componen unos 300, pero el grupo de los mayores lo componen unos 70. De ellos han venido todos, porque habían el autobús. Han tenido un viaje largo hoy, ya sabéis cómo están las carreteras. Ayer les tocó la China a nuestros compañeros de Portugal, hoy les ha tocado a ellos. Vendrán cansados, pero van a hacer todo lo que puedan para ofreceros un buen espectáculo. Eta besterik gabe, zuekin Los Gateros.
noches. Como bien nos han presentado, somos el grupo folclórico Los Ateros de Frejar de la Sierra, población que se encuentra ubicada al sureste de Extremadura, haciendo frontera con Portugal y provincia de Huelva. Y vamos a ofrecer un pequeño recital del folclore extremeño, dividido en dos partes. La primera de ellas estará dedicada a la que nosotros denominamos Alta Extremadura, refiriéndonos a la provincia de Cáceres, y la segunda estará dedicada a la provincia de Badajoz. Hemos comenzado con una jota de pique llamada La Gertenia en redes sociales y continuamos con la jota cuadral, que debe su nombre a estos tres cuadros que hay formados en el escenario, que al final se rompen cuando la mujer se lleva tras de sí al hombre: los ateros y la jota cuadral. Señalar que en esa localidad se celebra una importante fiesta de interés turístico regional como es el Jarrampo, la Pichona. Mira la isla barata.
Esta jota se verá interrumpida en 2 veces cuando se escucha la palabra bomba. En ese momento los hombres le dedicarán a las mujeres unos chascarrillos en forma de verso muy graciosos. La cuerca. El confesor me ha dicho que no te quiere. Y yo le he dicho, ¡ay, padre, si se lo viera! Si tu boca fuera arroz y la mía leche, ¿qué panza de arroz con leche nos íbamos a pegar los dos? Debajo de tu delantal tienes un puchero nuevo y lo voy a llenar de leche, tocino y mis 2 huevos. El dolor que siente un burro cuando le tiran del rabo es el dolor que siento yo cuando me apartan de tu lado. Finalizar esta primera parte con una jota que se llama El Gacho, procedente de Torrecilla la Tiesa. Reseñar también que esta primera parte los bailarines están ataviados con el traje típico de la provincia de Cáceres, con esos colores tan amarillos
y las frondas almidonadas. El gacho. luzatzeko edo nahi duenak erratzeko edo gura duzuna. Atzen hartu eta gero hola indarberriturik etorreko la vuelta. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos para que estiréis las piernas, que quiera más fuera y que aproveche que... Y enseguida estamos aquí para ofreceros la segunda parte del festival de hoy, que luego el orden, como os he dicho antes, será Villaverde, Ateros e Ibarracaldo. A descansar. Hoi denez, gure eskerrona erakutsi nahi dugu bisitari etorri zaizkigun taldei. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del espectáculo, pero antes, como siempre solemos hacer, vamos a aprovechar este momento después del descanso para mostrar nuestro agradecimiento a los grupos que han venido a visitarnos. Y por eso les vamos a entregar un recuerdo a cada grupo y ellos también nos harán entrega de recuerdos para nosotros. Etorri bada, lagunok,
A ver si vienen. Txalo handi bat, gure lagunei, Portugaletik etorri diren Vilaberdeko folklore talentoei eta Extremaduratik Real de la Sierra Los Gateros taldeari. Oroigarria emango digu lehenik eta behin Extremaduratik etorri diren Los Gateros taldeari. Eta orain, Portugaletik etorri den gure lagunei Vilaberdeko folklore dantza taldeari gauza bera, oroigarria eta euri guri binetik. Aukera hori izaten da, horrelako jaialetan parte hartzea lagunak eta egiteko, eta gero parranda egiteko, afari orduan da. Ahora se van a cambiar y vamos a... Se van a cambiar entre ellos. Eta orain orain hasiera emango dugu bigarren zatiari, txalo handi bat gure lagunei. A ver si ahora la segunda parte les gusta tanto como la primera. Eta gurekin orain bigarren zatiari hasiera emateko, lehen esan dudan bezala, Portugaleko Vilaberdeko folklore talde izango dugu gurekin eta post dantza eskainiko dizkigute. Regadinho, hau oso ezaguna da han eta ez dakiten nongoa den, asko aldatzen da herritik herri, leku bakoitzean euren modura dantzatzen dute. Ematen dugula areto dantza bat edo zala jatorrian, Europatik ekarriak edo frantzesen invasioen garaian edo ekarriak. Gero txula deira frente, pira hau kastelo, han badute herrian kastro bat eta kastelo bat, esaten diote. Pikadinho, hau da euren Andramario eskaintzen dioten dantza bat, Nostra Señora do Alivio, eta bukatzeko pira bello. Da fandango bat, mino galaikoa edo oso ezaguna eta egina han Portugal eta Galizia aldean. Hor erakusten da, hor komunikazioa ondala, niz eta mugak egon, komunikazioa bete egon da herrien arte. Nos van a ofrecer 5 danzas. La primera es Regadinho, es una danza muy popular, no saben muy bien de dónde procede, parece que es una danza importada de Europa en la época de las invasiones francesas, parece que tiene origen en las danzas de salón. Luego tienen, es una danza que cambia mucho de pueblo a pueblo, es muy extendida por el norte de Portugal, pero cada uno la baila a su manera. Luego tienen chula de ir a frente, la pira ao castelo es la tercera. Castelo es, como le llaman, castillo, a un castro que tienen ahí en el pueblo. Picadinho, que es una danza en honor a su patrona, que es Nuestra Señora do Alivio. Y para terminar, Pira Bello, que es un fandango miño-galaico. Es una danza muy común en la zona entre Galicia y Villaverde. Es una danza que demuestra que hay comunicación entre los pueblos a pesar de que haya fronteras. Y besterik ez, zuekin, Portugaletik, Vilaberdeko folklore taldea.
Portugaleko gure lagunek, euren lana, eta eskerrak. Torri direna, eta lagundu digutena gure jaialdia osatzen. Ahora vamos a tener con nosotros de nuevo el grupo de Fregenal de la Sierra, Los Jateros. Si os ha gustado la actuación de hoy y tenéis ganas de repetir, mañana van a estar en Loiu. Loiun izango dira, Loiuko pilotalekuan, ia ordu batetan edo izango dira, hango pilotalekuan egongo dira jateroak eta bilaberdekoak eta laguntzaile izango dituzte sondikako dantzariak, oraintzaileak taldekuak. Ordu batetan, animatzen danak, badaki. Si os ha quedado ganas de más, para volver a verles, tenéis una oportunidad mañana en el frontón de Loiu, que van a bailar los dos grupos invitados de este año a la una en el frontón, y les acompañará el grupo Gorantzaileak de Sondika. Eta bueno, gurekin, guain berriro Extremadurakoak izango ditugu lagun, eta bost dantza ingo dituzte. Van a representar 5 danzas, el grupo de Fregenal de la Sierra, Los Jateros, para terminar, que son Esparragosa, Jarcha, El Triángulo, Jota de Castilblanco y Fandango de la Virgen de los Remedios. Ta zuekin, jateroak!
la segunda parte, como dije anteriormente, dedicada a la provincia de Badajoz, la Baja Extremadura, con una jota llamada La Esparragosa, procedente de la Siberia extremeña. Y a continuación seguimos con una jota de Fregenal llamada Las Hachas. Continuamos ahora con otra jota, se llama El Triángulo, ya que debe su nombre al triángulo que se forma con la figura.
que los trajes que estamos mostrando ahora mismo en el escenario son típicos de Fregenal, están basados en unos cuadros de un pintor muy famoso como fue Eugenio Hermoso, de nuestra población. Y también decir que esos trajes eran los típicos trajes con los que se faenaba antiguamente en el campo, porque tanto hombres como mujeres pues hacían las faenas de todo lo que se refiere al trabajo en el campo. Bien, vamos a continuar con una jota que se llama Castilblanco, y también decir que es de la provincia de Badajoz, muy cercana a nuestra población de Fregenal. Con ustedes los ateros y la jota de Castilblanco. El segundo de ellos servirá como despedida. Se llama El Rayo y es una sintonía que cada 8 de septiembre en Fregenal de la Sierra unos 3.000 o 4.000 jóvenes recorren las calles de Fregenal al son de esta sintonía en honor a la patrona de Fregenal de la Sierra, la Virgen de los Remedios. Queremos dedicar después también este fandango de la Virgen de los Remedios que vamos a interpretar, perdón. Y queremos dedicar este fandango de la Virgen, que es para nosotros el tema más emblemático del grupo, tanto al grupo de Portugal Vila Verde como a ustedes por la atención prestada y especialmente al grupo local Ibarracaldo. Gracias.
al apoyo que hemos tenido de diversas entidades que siguen apoyando el folclore en estos tiempos, como son el Ayuntamiento de Baracaldo, la Diputación de Vizcaya, la BBK, y también colaboran Radio 7, Ideia y el Ayuntamiento de Sondica también, que permite que el festival se pueda hacer este año en otra localidad, aparte de Baracaldo. Eta bukatzeko, beti bezala, anfitrioie, Barrakaldo, dantza taldea. Eta zer eta Lapurdiko dantzak eskainiko dizkigute. Gure modura, moldatuak. Para terminar, vamos a tener al grupo anfitrión, el grupo de Barrakaldo, que nos va a ofrecer una suite de danzas de Lapurdi hechas de una manera un poco especial, a ver si os gusta. Danza hauek dira makilari, makil jokui, ilusita eta aurtiko makilantza izanekoak, pastoraleko martxa, espeletako kontradantzak, makeako sokadantza eta bukatzeko Lapurdiko fandangoa. Lapurdiko fandangoa ederra eta bizia, Pierre Betelu dantza maizuak sortuak koreografia, eta horretarako hartu zuen musikarako oinarri, Pepe Jantzi, Nafarroko akordolari ospetsuak, partiturara pasatu zuen sakako fandango zahar bat. Las danzas que va a interpretar el Barrakaldo son danzas de Lapurdi, son el maquillari, dos paloteados, Ilusita y Aurtico, la marcha de la pastoral, las contradanzas de Espeleta, que son 5, la socadanza de Maquea, y para terminar el fandango de Lapurdi, que es una coreografía hermosa y viva, que fue creada por el maestro de danza Pierre Betelu. Para eso aprovechó la partitura que escribió Pepe Jantzi, el acordeonista navarro, basándose en un fandango hijo de Lesaca. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuen narreetagatik eta zuen txaloengatik, eta zuekin orain, Ibarrakaldo dantza taldea.